Amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Aprendiendo a Vivir Mejor. El teléfono del estudio 45-45-010, extensión 7782. Tenemos como invitado a Julio Di Vela Roldán, es un invitado especial. Lo invitamos a hablar acerca del valor de la responsabilidad. ¿Por qué este valor? Porque es un valor que creo que de alguna manera todos tenemos que aprender a vivir, es un valor que tenemos que practicar. Y Julio, de alguna manera, ha tenido la oportunidad de vivirlo en diferentes ámbitos de su vida. Julio, como una primera pregunta, ¿cómo definirías tú la responsabilidad? La responsabilidad yo creo que es aquel conjunto de valores o de actitudes y aptitudes que te permiten llegar a llevar a buen puerto cualquier propósito con un profundo compromiso. Es decir, la responsabilidad yo creo que se inculca, es algo que desde pequeños nos van forjando y sobre todo la responsabilidad implica un cúmulo de valores implícitos en donde se trata de garantizar que la meta o el compromiso pactado se cumpla de manera irremediable. ¿Qué conjunto de cuestiones podrían intervenir aquí? Bueno, por ejemplo, la disciplina. Quien es una persona responsable, la mayor parte de las veces, es alguien disciplinado. La puntualidad, que aunque no parezca cosa mayor, alguien que es puntual está demostrando cumplir con una responsabilidad, atender una responsabilidad o actuar con una responsabilidad. Entonces yo creo que es el cúmulo de factores y de aptitudes y actitudes que te permiten llegar a buen término en lo que se compromete. Muy bien. Me encanta que menciones de dónde viene ese valor, dónde se inculca originalmente. ¿Cuál es como una parte de la historia de tu vida en donde recuerdes que haya quedado ese valor ahí muy instalado? Bueno, la responsabilidad yo lo recuerdo desde muy, muy niño. Mis papás siempre fueron alguien que inculcaron la responsabilidad con determinación, con firmeza, pero también con mucho cariño, con ejemplo, con congruencia. Yo creo que si tú quieres ser responsable, pues el modelo a seguir tendría que ser quien lo inculque, una persona responsable. Yo creo que desde pequeño el tema de la responsabilidad no únicamente se fomentaba en ir a la escuela o en levantarte temprano, no, se fomentaba en hacer conciencia de que justamente era tu deber o tu obligación levantarte temprano y crear ese sentido de responsabilidad. O sea, yo no creo que un hijo nazca responsable o irresponsable. Yo creo que una criatura, cuando la vas guiando a lo largo de su vida, y lo veo con mis hijos, diario tienes que ser muy insistente, muy incisivo en guiarlos, a crearles hábitos para que esos hábitos se conviertan el día de mañana en responsabilidad. Yo recuerdo ejemplos muy sencillos, el meterte a bañar, el levantarte temprano, el tender tu cama, eran responsabilidades. O sea, de alguna manera la responsabilidad no implica nada más una forma de actuación, implica también cumplir un compromiso, hacerlo, llevarlo a buen puerto y con ello garantizar que lo que se ha encargado esté hecho. Claro, y fíjate que aquí va muy de la mano lo que nos habías comentado al principio del programa, en donde la responsabilidad se ata de la disciplina. Y se me viene a la mente que para educar a un hijo en este valor de la responsabilidad es importante considerar las reglas de la disciplina y el orden. La puntualidad también fue un factor que mencionaste que es interesante y también hablaste acerca de cómo lo aplicas ahora en tu casa con tus hijos. Como padre de familia, ¿qué haces? ¿Qué tipo de recomendaciones les haces a tus hijos para que cumplan con lo que les encomiendan? Primero que nada, yo vuelvo a lo mismo, la congruencia y el ejemplo es fundamental. Tú quieres un hijo que coopere con la sociedad, quieres un hijo que respete a los demás, pues tú tienes que respetar a los demás, tienes que cooperar con la sociedad. Tú quieres un hijo que siga tus principios, tus valores, pues tienes que ponerle el ejemplo. Si no, no hace sentido la formación y la educación cuando tú no encuentras congruencia entre el actuar del papá y su decir, su dicho, pues la verdad es que no hay manera de que esa correlación se dé.
Yo, por ejemplo, con mis hijos y con Maru, mi esposa, tengo una estrategia o una política. Nosotros decimos que es firmeza con dulzura. O sea, tú tienes que ser firme al pedirle las cosas a tus hijos. Tienes que explicarles el porqué de las cosas, por qué estás solicitando determinada situación, pero no tienes que salirte de lo previamente establecido y pactado. Los niños siempre te están midiendo y siempre van a querer ganarte la batalla. Y la realidad es que cuando tú actúas con firmeza, pero también con dulzura, enseñándoles el por qué no y el cómo sí, los niños adoptan conciencia de ello y empiezan a conducirse en actitudes de responsabilidad. Maru y yo, una regla que tenemos en la casa muy definida con los hijos es cuando el papá o la mamá dice algo, uno apoya al otro. Y no hay un debate entre los papás y mucho menos frente a los hijos de cuál es la actitud que va a prevalecer o quién va a ganar esa toma de decisión. Cuando hay medidas que se acuerdan de manera conjunta en la pareja, muy probablemente los hijos van a seguir una disciplina, un entendimiento y un mismo camino que sea empático con la familia. Claro, excelente. Y bueno, así como nos dice, se va sentando un precedente de cierto tipo de actitudes y conductas que los van a llevar a saber responder ante las circunstancias que se les presenten en la vida, ¿no? Es como ir, se me figura como ir llenando una cajita de monedas como un tesoro, ¿no? Ir llevando un recurso que vas a poder trasladar a tu empleo, trasladar a tu comunidad, a tu sociedad. ¿Tú cómo has podido, de alguna manera, estos valores que fueron inculcados en tu casa, que ya inculcas en tu familia principal, hacia las empresas en las que has trabajado? Bueno, realmente, finalmente la empresa también es como si fuera la extensión de la familia. Vuelvo a lo mismo, si el director de la empresa, el líder de la empresa, no asume con determinación su papel, si no se muestra congruente ante lo que solicita a sus colaboradores, difícilmente los cambios se pueden dar. Y se puede generar una cultura, como la generas en tu familia, tú generas finalmente en tu familia una cultura de vida. En la empresa generas también una cultura de vida para tus colaboradores, con la gran satisfacción de que muy probablemente esa cultura, si es empática y les gusta, se traslade también y se derrame en las familias de ellos. Entonces, primero que nada, congruencia. En segundo lugar, firmeza también. Es como en la casa. Hoy los papás nos toca ser papás, no nos toca ser los mejores amigos de nuestros hijos. O sea, podemos ser amigos de nuestros hijos, claro, pero tenemos que tener en cuenta que el papel primordial es el de la figura paterna y materna, como papá, como autoridad. Yo veo papás que sus hijos los cuestionan o se dejan agredir por los hijos. Digo, eso a mí se me hace una cuestión totalmente fuera de lugar, en este ánimo de que los papás quieren ser los mejores amigos y en una tendencia en donde no le digas nada al niño porque se va a traumar, no le vayas a dar un zape porque te va a demandar en derechos humanos, tal. ¿Sabes qué? Las formas de educación de la vieja usanza tenían en el fondo cierta razón. Desde luego nunca vas a agredir a un niño con un golpe violento o nunca, pero también el no reprender a un niño en un momento adecuado y de la manera adecuada, pues también vas a dejar ir la gran oportunidad de corregirlo. Claro. Y él va a hacer de esas actitudes un hábito y ese hábito se refleja a lo largo del tiempo. Volviendo a lo de la empresa, yo tengo, por ejemplo, colaboradores, o he tenido a lo largo de las empresas que me ha tocado dirigir, colaboradores que nunca han tenido el hábito de la puntualidad. Entonces, yo puedo imaginar cómo fueron de niños. O sea, el típico compañerito que no llegaba nunca a tiempo, que lo regresaban 3 veces, ¿qué tal? Pues es ahora el ingeniero Pérez, que tienes que esperarte en una junta para poder empezar porque el señor no ha llegado, o tal. O hábitos, como en todo, hábito de alimentación, de horarios, hábitos de conducta, hábitos de civismo, ¿no? El cuate que nunca ha cedido el lugar a una persona para sentarse va a ser el mismo cuate que nunca ceda el lugar a un peatón para que cruce la calle y va a ser el mismo que no ceda el paso a un cuate que saca su direccional para dar vuelta. O sea, es cultura, es hábito, es educación. Y en la empresa, definitivamente lo que necesitamos
es rodear a nuestros colaboradores de hábitos. ¿Por qué? Porque se supone, por lo regular, y más aquí en México, que quienes dirigimos empresa hemos tenido la oportunidad de acceder a otro tipo de formación. Entonces, se supone que somos gente, pues de alguna manera un poco más preparada, que ha tenido la oportunidad de ir a la escuela, muy probablemente compartiendo tu trabajo con gente que no tuvo esa oportunidad. Entonces, siempre creo que es válido en las empresas elevar e incentivar la calidad de vida a través de ¿qué? De la capacitación, de la educación y del diálogo y la comprensión de tu gente. Si tú haces eso, vas a hacer un grupo empático de trabajo, vas a lograr que el equipo se sienta identificado y vas a lograr que adopten una cultura de vida distinta. Claro, y fíjate que ahí es en donde entre líneas se escucha la parte de la dulzura. Hablábamos que en la casa es firmeza y dulzura para educar, y en la empresa sería también firmeza y dulzura. A lo mejor esta dulzura convertida en empatía, en escucha activa, en generación de acuerdos, en resolución de conflictos. Pues entender tu mano también. Aquellas organizaciones monolíticas ya acabaron. Quien no lo quiera comprender estará muy probablemente dirigiendo su empresa con valores y principios, a lo mejor valores del pasado que son buenos, son universales, pero con principios e ideas antidiluvianos. La realidad es que hoy el ritmo de vida, la forma en que se conducen jóvenes y adultos ha cambiado. Yo lo vivo, yo tengo 42 años y lo vivo con mis colaboradores y más por el sector en el que me muevo, que es el sector de medios de comunicación. Trabajo con muchos jóvenes. Entonces en la tele y en la radio hay muchos chavos. Y su léxico, su lenguaje, su ortografía, su modo de escritura, su medio de comunicación es totalmente distinto al que nosotros tuvimos. Y no es que yo sea muy grande, 42 años versus a lo mejor un chavo de 20, de 23, de 25, hasta de 30, pues la verdad es que no hay mucha diferencia. No habría mucha diferencia en edad, pero a la hora de que te comunicas con ellos es otro lenguaje, es otro mundo. Hoy los chavos que te contestan en una BlackBerry o un correo electrónico se comen la mitad del abecedario. El día de mañana ponlos a redactar una carta formal y se tardan 3 horas, ¿no? Claro. Entonces, hay una brecha generacional que hay que romper, hay que modificar entonces un esquema de liderazgo para poder hacer empática la organización en todas sus edades y entonces lograr una interacción mejor. Claro, cómo adaptarnos y cómo adecuarnos para poder tomar esos valores que son universales con esta modernidad que ahora tenemos y que de alguna manera la responsabilidad, que es uno de esos valores, siga vigente, ¿no? Porque en esta manera de vivir ahora más light, más práctica, como lo comentábamos por los textos, por ejemplo, pues también se ha vuelto una manera como light de faltar a tus obligaciones, de no cumplir con tus compromisos, de esa cultura de úsese y tírese. Si me dan el trabajo, qué bueno, y voy 3 días, pero como ya no me gustó porque el jefe me hizo cara cuando llegué tarde media hora, pues entonces ya no regreso a trabajar, ¿no? Y ahí es ¿dónde está la responsabilidad? Hay una cuestión que es, sí, fundamentalmente responsabilidad, pero también dentro de la responsabilidad, cuando tú quieres inculcar responsabilidad, pues tienes que también enseñar el valor del compromiso, ¿no? El valor de la continuidad, o sea, el valor de comprometerte con algo. Hoy mucha gente se queja de que no hay trabajo. Tenemos una población nómada. O sea, y no digamos en el ámbito de las maquiladoras. En el ámbito de las maquiladoras, hoy voy y trabajo en esta 3 días y trabajo en 4 días y luego ya no trabajo 7 y vuelvo a otra. ¿Por qué? Porque como es una mano de obra flotante la que están solicitando permanentemente y no requiere un gran nivel de capacitación, pues entonces me ando yendo a donde mejor me convenga. También lo que pasa es que los esquemas patronales no garantizan o no dan garantías de beneficio para mantenerte en una empresa. Por ejemplo, yo siempre he dicho que no basta nada más generar empleo. Busquemos que sí se genere empleo en Irapuato, pero que se genere bien remunerado para gente bien capacitada y que con ello puedan encontrar una continuidad de vida. Amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Aprendiendo a Vivir Mejor. El teléfono del estudio 45-45010, extensión 7782. Llámenos, estamos hablando acerca del valor de la responsabilidad. Y Julio nos comentaba hace un momento que, bueno, la responsabilidad definitivamente tiene que ir de la mano de un compromiso.
y que desgraciadamente muchas veces cuando estamos hablando del ámbito empresarial, bueno, nos topamos con que la empresa no puede ofrecer al empleado a lo mejor las condiciones suficientes para que el empleado se pueda comprometer a largo plazo con ella, y eso genera una rotación de personal bastante fuerte, porque esas personas tienen que andar a lo mejor en el ámbito de las maquiladoras, como ponías el ejemplo, brincando de aquí para allá. ¿Qué hay entonces de la responsabilidad social, por ejemplo? Porque dentro de las empresas está también esa responsabilidad social. El tema de la responsabilidad social en México es un tema moderno y es un tema novedoso. No quiere decir que por moderno sea nuevo. La realidad es que en las empresas el tema de responsabilidad social en el mundo existe desde hace más de 50, 60 años. En México ha tardado en llegar, porque una cosa es decir o poner en un muro empresa socialmente responsable, y otra es que pase un proceso de certificación para hacerlo. La verdad es que las empresas que son socialmente responsables inician por la propia casa. Tienen un proyecto de estímulos y de beneficios para sus colaboradores. Tienen, tanto en el ámbito de la salud física, salud mental, en la nutrición, en el desarrollo de capacitación de habilidades para sus colaboradores o de tecnificación. Es decir, una empresa que es socialmente responsable inicia por fomentar una cultura interna en su propia empresa. En las empresas que yo he dirigido, por lo menos, lo que he tratado de hacer siempre es que un porcentaje muy importante del presupuesto, por lo menos un 8 o 9% del presupuesto anual, se destine a capacitación y a algo que yo le llamo mejorar calidad de vida, que es como un bono. En las empresas donde hemos estado nosotros lo implementamos desde un paquete de seguro de gastos médicos mayores para nuestros colaboradores, en donde puedan acceder a clínicas de primer nivel, o bien en un asunto de una vigilancia permanente del comedor de las instalaciones, en donde a través de una nutrióloga hay toda una dieta balanceada para revisar y supervisar los alimentos que come nuestro personal. Hay unas brigadas de salud que van a la empresa a monitorear el estado de salud de nuestros colaboradores. Entonces eso es actuar en primera instancia con responsabilidad social interna, pero luego desarrollamos programas de impacto de desarrollo social externo. ¿Cómo? Pues beneficiando comunidades. Una empresa como medio de comunicación, cuando actúas bajo el régimen de empresa socialmente responsable, pues muchas veces en los desastres naturales a quien primero acude la gente es a ti. ¿Por qué? Por los centros de acopio. ¿O qué fue lo que pasó con tal familia? Informen si hubo un sismo, cómo están, dónde están y quiénes están. Si hubo una inundación, que la familia fulana está bien, que la familia sultana está bien, qué tal. Entonces funges como correo. Pero también muchas de esas ocasiones estás fungiendo fundamentalmente como alguien que distribuye víveres o agua o alguna cuestión que solicitan a los centros de acopio. En los medios de comunicación, cuando tú actúas como una empresa socialmente responsable, no únicamente es esperando a que te llegue un desastre natural. Por ejemplo, en el Canal 11 del Politécnico Nacional, bajo mi gestión, hicimos un call center, un centro de atención telefónica, en donde canalizábamos más de 9,000 llamadas mensuales a los centros de atención de diversas índoles. Por ejemplo, hablaban a Diálogos en Confianza, nuestro programa de televisión, y hablaba una señora que era maltratada por el esposo. Entonces ella hablaba a nuestro centro de atención telefónica y un especialista por parte del Canal 11 canalizaba esa llamada a los centros de atención adecuados. Entonces hacíamos un servicio de gestoría o de direccionamiento intermedio entre el televidente y entre la institución que podía ayudar a esa persona. Entonces eso es actuar también de una manera socialmente responsable. Pero yo insisto, tú no puedes tener una empresa que aspire a actuar con responsabilidad social si no inicia por casa, porque entonces tus empleados, tus colaboradores van a vivir un proceso igual que cuando no hay congruencia en la casa entre padres e hijos, con los ejemplos, pues igual va a pasar en la empresa. Si el director dice que hay responsabilidad social, nunca lo ven actuando en ese tenor,
la empresa y sus colaboradores no actúan de esa manera, pues no puedes darle la certeza de que se va a crear esa cultura. Claro, definitivamente. Creo que este punto que estás tocando es valiosísimo, dado que muchas veces esa responsabilidad social solamente es, como lo mencionas, un anuncio hacia afuera. ¿Y qué pasa cuando el director de la empresa no conoce a los empleados, no se sabe sus nombres, no sabe en qué áreas están participando, no se involucra? Yo creo que esto que nos platicabas tú, de poder empezar en casa o de empresa a trabajar con el personal, con capacitación y con reforzamiento hacia sus propias personas, pues va a redundar también en que ellos quieran ponerse la camiseta y responderle a la empresa de una mejor manera, ¿no? Lo que hablas de ponerse la camiseta tiene que ver con la identidad que logra tu colaborador y el sentido de pertenencia que logras en la empresa. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Volkswagen, pues yo era un honor portar una gorra, una playera, una camisa, un reloj, algún emblema, y portar un carro de esa marca y tal, ¿no? Cuando trabajas en Telecable, pues también portar tu chamarra, portar los logotipos de la empresa, pues es sentido de pertenencia. No es nada más un requisito institucional o un tema que tenga que ver con el sindicato, ¿no? La mayor parte. Pues, ¿por qué te pones la camiseta? Pues porque me obligó el sindicato. Pues qué triste. Claro. ¿No? Por luego me la pongo porque me da sentido de pertenencia, porque quiero portarla, porque significa algo bueno. Yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos souvenirs de Canal 11, hasta los televidentes los pedían. ¿Por qué? Porque eran sinónimo de calidad. Y estaban identificados. Se identifican, eso quiere decir que hay pertenencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en esta responsabilidad? También el sentido de pertenencia es responsabilidad de los liderazgos de la empresa. Una empresa que conoce a sus colaboradores, un directivo que conoce a los colaboradores por nombre, un directivo que es sensible y actuante y que transita por los pasillos de su organización sin un séquito de guaruras o un séquito de expertos que suelen por lo regular copar al director. Pues la verdad es que la gente empieza a crear vínculos de confianza, de identidad, y la gente sobre todo empieza a buscar la manera de empezar a entablar diálogo contigo y de hacerte evidente las necesidades de sus áreas. Tú no necesitas como director saber de todo, para eso te has rodeado de un grupo de expertos, para eso son multidisciplinarias muchas áreas y para eso puedes adquirir la tecnología, los conocimientos que hagan falta. Si una empresa no tiene actitud y en esa actitud no ve implícito el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, la buena comunicación, pues no hay nada. Pues por eso muchas empresas fracasan, aunque tengan la mejor marca, aunque tengan el mejor producto, la mayor cantidad de dinero, fracasan. ¿Por qué? Porque no hubo sentido de pertenencia, nadie se puso la camiseta y finalmente cuando tú te comprometes en un proyecto, y a ti te habrá pasado, tú diseñas un logotipo para una empresa tuya, así lo pongas en una calcomanía, en una taza o en una playera, tú sales portándolo, tu producto es bueno, estás convencido de lo que vendes, te sientes sumamente orgulloso de portarlo. Malo es cuando alguien no se quiere identificar a través de una insignia o un logotipo. Quiere decir que atrás hay un bagaje que no está bien sustentado. Claro. Sí, bueno, y esta parte en donde la responsabilidad en todos los ámbitos, familiar, social, empresarial, etcétera, tiene que ver con la capacidad de responder, pues también es una dualidad, ¿no? Si yo respondo a mis empleados me van a responder a mí. Eso tendría que ser como una sinergia. Pues como una corresponsabilidad. Claro. O sea, la responsabilidad yo creo que sí, pues es como cualquiera de los valores universales. El respeto, yo te trato con respeto, tú me tratas con respeto, funciona. El esfuerzo, ¿no? Yo hago un esfuerzo, quiero que otro lo comparta, funciona. La responsabilidad, o sea, cuando tú eres el responsable, eres el director de una empresa, toda la responsabilidad está sobre ti. Yo no podría verme diciéndole a mi consejo de administración, no, es que esto no funcionó porque Juan Pérez, que está en el edificio C, pues es que es muy flojo, señor. No ha querido venir a trabajar, nomás no llega. Imagínate, claro. Me van a sacar a patadas a los 2 días. Claro. ¿No? Que es muy diferente a ir a ver a Juan Pérez y preguntarle primero si está consciente de cuál es su horario en la empresa. ¿No? Porque parece mentira, pero luego ni eso hay conciencia.
Si tú recibes gente a trabajar en una empresa y ni siquiera hay un curso de inducción y los echas a andar así como en el paso de la muerte, cámbiate esto y vas para allá y tal, pues muchas veces puede suceder eso. Yo hice un estudio una vez de rentabilidad en la empresa y me di cuenta que la gente que no era rentable, el primer motivo por el que no era rentable era porque no sabía qué funciones tenía que hacer. O sea, no sabía para qué había sido contratado. Bien. O sea, tú le habías dicho, tú vas a ser el director de cámaras. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Dirigir cámaras. Sí. ¿Y qué implica? ¿Qué implica dirigir cámaras? No, pues no se lo dijeron nunca. Entonces el cuate se hizo empírico, entonces él, su modo de trabajo se vuelve un hábito y es el mejor, porque así somos los seres humanos. Hasta que un día llega otra persona y te dice, oye, no es por aquí, tienes que modificar esto, aquello, entonces aprendes. Yo me acuerdo una vez un camarógrafo mío en TV4, en RTG, la primera vez que fui director, un día llega la directora de Recursos Humanos y me dice, voy a correr al señor Trejo, porque nomás hace lo que se le da la gana, no obedece las instrucciones del director de cámara y no hay manera de poderlo coordinar. Entonces yo dije, yo tengo la percepción de que es un buen elemento y yo creo que tendríamos que evaluarlo muy bien. Mando llamar al señor Trejo, empiezo a platicar sobre su vida y él me platica que de niño le tronó un oído por un petardo que echaron jugando con un cohete. Entonces él no escuchaba del lado que insistía mi equipo en ponerle la diadema. Pues cómo iba a obedecer instrucciones de un director de cámara. Claro. ¿No? Costan sí es como es pasa. Sí, totalmente, que son cosas que jamás se nos puede ocurrir si no te acercas a la persona, ¿no? Vamos a ir a un corte. El teléfono en el estudio es el 45-45-010, extensión 7782. Enseguida volvemos. Amigos, ya estamos aquí de regreso. El teléfono en el estudio 45-45-010, extensión 7782. Bueno, estábamos platicando, Julio, acerca de este caso que fue real, en donde una persona pues no alcanza a escuchar lo que le están diciendo porque no tenía problemas con el oído, y sin embargo la queja de la persona que lo dirigía era no me pone atención y no hace lo que yo quiero, ¿no? Y cómo cambia la situación cuando te acercas a alguien y le preguntas cómo estás, qué está pasando contigo, y ya la respuesta viene siendo lo que a lo mejor a nadie se le hubiera podido imaginar, ¿no? Se le hubiera podido ocurrir. El contacto directo siempre con la gente te da una retroalimentación. Siempre también es un tema cultural. Este espíritu siempre de poder requerir más cosas. Hay directivos que no se quieren acercar a su personal porque siempre dicen, pues es que el personal siempre quiere más. Yo creo que no se trata de que el personal siempre quiera más, se trata de fomentar un espíritu en el cual se sensibilice a la organización de que si queremos más lo tenemos que generar entre todos. Y para eso los modelos de trabajo en equipo pueden funcionar bastante bien, siempre y cuando haya alineamientos sumamente claros de metas y objetivos. A mí como consultor de empresa en muchos lugares me ha pasado que pretenden quienes te contratan que transformes una organización cuando no hay el menor compromiso del área directiva o de la alta dirección para transformar la empresa. Y cuando de inmediato a quien se culpa es a los integrantes de la organización, pero nunca se hace un análisis de la alta dirección. En el gran porcentaje de las empresas que a mí me ha tocado asesorar, y me ha tocado asesorar empresas paraestatales muy grandes, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a mí me tocó hacer todo el diseño de la comunicación interna para transformar las oficinas del SAT. Hoy tú llegas a las oficinas del SAT en todo el país, ya nadie se roba las galletas, hay galletas, hay café, sí, hay sillas donde sentarte, hay un turno por fichas, y por lo regular te atienden de manera razonablemente puntual en la cita que te dieron. Todo esto lleva implícito una cultura, un mecanismo y procesos y procedimientos. A nosotros nos tocó conformar ese proyecto de manera externa. Y la verdad es que cuando yo entré a esa consultoría, yo le decía al secretario de Hacienda, pues, ¿qué necesitas? Le dije, lo primero que necesito es que la alta dirección esté comprometida con el cambio. Claro. Claro, era una institución gubernamental y ahí tú tienes las facultades de hacer que las cosas funcionen
porque finalmente tienes una estructura sumamente rígida. Pero cambiar la cultura en gente que está trabajando ahí de hace muchísimos años, que por lo regular se escuda en no querer cambiar sus prácticas habituales, ni siquiera por un argumento sólido, ¿eh? Sí. O sea, simplemente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, pero ¿por qué no? Pues ¿por qué no? O aquel cuate que llegas tú y lo encuentras afuera de la oficina, en un pasillo, y buenos días, don Manuel, ¿qué anda haciendo? Antigüedad. Le faltan 2 años para jubilarse, pero no está trabajando en nada. Sí, claro. Entonces, ¿sabes qué? Esas son las cosas que no pueden ser. Y otro de los terribles hábitos que hay en este tema de la responsabilidad es que cuando tú no dejas claro de qué punto a qué punto le corresponde a alguien hacer algo, pues nunca va a adoptar esa famosa responsabilidad que tú esperabas. Claro. Nunca entendió siquiera que a él le tocaba. ¿O qué esperabas de él? Claro. Cuando yo entro a las organizaciones, y lo he hecho muchas veces, es primero me siento contigo, escucho cuál es tu trayectoria y la primera pregunta que te hago es si sabes para qué estás contratado en esa organización. Y se me quedan viendo así como diciendo, este cuate está loco, no tiene ni idea para qué lo trajeron a él. O sea, ¿cómo quiere que yo sepa si él no tiene claro ni a qué vino? ¿No? Esa es la cara que hacen por lo regular. Pues la verdad es que no. Tú, de 10 personas que les preguntes en una organización para qué fueron contratados, gente que tiene 10 años, 5 años, 4 años, la mayor parte de ellos no saben. No saben responderte esta pregunta de manera puntual. Claro. O sea, ¿para qué fuiste contratado en esta empresa? No, pues yo soy el director de ingeniería. No te pregunté qué eres. ¿Para qué fuiste contratado? Para garantizar que la señal de televisión esté al aire los 365 días con 0.0001. Ah, muy bien. ¿Cómo lo vas a lograr? No, pues haciendo ¿no? Entonces, cuando tú no tienes esa claridad, pues la gente, el patrón siempre va a decir, este hace lo que quiere. Pues claro que hace lo que quiere, porque tú lo contrataste sin definir qué quieres que haga. Claro, sí, buen punto, no, magnífico, claro. Pero si se voltean a ver, así diciendo, es que cómo no vas a ver, pues, ¿qué hacemos aquí, Juanito? Pues somos plomeros, entonces ¿qué haces? Plomería. Sí, pues nada más que hay 1000 maneras de hacer plomería. Claro. Está como hay muchos ejemplos en donde tú llegas a una reunión de directivos de alto nivel y dices, preséntenme sus metas. Y entonces todo el mundo empieza a presentar lo supuesto. Yo no pedí supuestos, yo pedí las metas. Pues un cuate se puede levantar y puede decir, pues, ¿cuál meta si tú nunca la fijaste? Claro. ¿No? Entonces, es como si yo me subo al coche mañana contigo y te digo, ¿me acompañas? ¿A dónde? Sí. ¿A dónde? No sé. Oye, ¿cuánta gasolina necesitamos? No sé. ¿A qué hora vamos a dormir, a comer? ¿Cuántos kilómetros? ¿Qué me llevo? ¿Ropa de playa, ropa de invierno? Por lo menos dile qué y a dónde, ¿no? Entonces, yo creo que es como se pueden transformar las organizaciones, pero la responsabilidad emana del líder. Un líder que no tiene clara su responsabilidad es un caos en una empresa. Y a mí me ha tocado ser consultor de empresas y llegar a resolver problemas en empresas donde quien tiene la mayor confusión es el líder. Es el líder. O sea, donde el cuate le preguntas, ¿qué quieres con tu empresa? No sé. ¿A dónde va tu empresa? No sé. ¿Qué meta tiene tu empresa? No sé. ¿Cuál es la misión de tu empresa? No sé. Y les da pena decírtelo. O sea, tienes que ahí hacerte amigo de ellos, tal, dar terapia, que no me contratan para dar terapia, darles terapia, ver que todos podemos ser así, que no hay problema, y entonces ya se van sincerando y dicen, no, sí, es que pues desde que fundó mi padre esta empresa, pues él decía que los muebles de roble eran lo mejor. Oye, pero si robles ya ni hay. Claro. No, pues tampoco muebles, ya estamos haciendo nosotros la cosa. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver tu padre aquí? No, pues nada, pues era la nostalgia, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que se tienen que eliminar. Y sobre todo, la responsabilidad muchas veces no se delimita porque precisamente implica un compromiso. Bien. Entonces es mucho más fácil decir, entre todos vamos a hacer que este estudio de televisión esté a todo dar, ¿eh? Entonces yo llego mañana como directivo, oye, ¿por qué no prendieron la luz? Pues es que a mí no me tocaba. Y tú, pues es que a mí no me tocaba poner la cámara. Y tú, pues es que me gusta estar pachangueando, riéndome allá afuera, en vez de estar atendiendo mis cámaras, ¿no? Entonces son cosas que suelen suceder en otros canales, no aquí. Claro. Entonces la verdad es que
Bueno, todo esto implica justamente responsabilidad. Muy bien. Pues vamos a ir un corte. Enseguida volvemos. El teléfono en el estudio 45 45 010, extensión 7782. Llámenos. Amigos, ya estamos aquí recibiendo la asesoría de Julio, ¿verdad? Dentro de lo que pasa aquí en el canal. Bueno, muy bien. Felicitan al programa y a Julio. Bueno, llega un mensaje para ti que muestras mucha madurez, experiencia y sencillez de parte de Dagoberto Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Mucho gusto en saludarlo. Muchos saludos también. Y bueno, también aprovecho para recordarles que la empresa Impulso Empresarial de México está ofreciendo un curso de resolución de conflictos empresariales, precisamente ahorita que estamos hablando de capacitación, responsabilidad y demás. Impulso Empresarial de México los invita este 21 y 23 de febrero de 5 a 7 en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Irapuato a vivir este curso que realmente lo titulan RCE, Resolución de Conflictos Empresariales. 21 y 23 de febrero de 5 a 7 en el Colegio de Contadores Públicos de Irapuato. Muy bien, Julio, pues continuando con lo que veníamos platicando, nos decías acerca de cómo van pasando situaciones que vamos dejando descuidadas y que eso evitan que la responsabilidad en la empresa se ejerza y que son descuidos en realidad, como no aclararle a alguien para qué fue contratado, no tener a lo mejor una descripción de puestos, no tener a lo mejor una definición de las funciones o que la persona ni siquiera las conozca. ¿Qué pasa saliéndonos un poco de lo que es la empresa hacia lo que es ya la sociedad en general en cuanto a responsabilidad? Me gustaría que alcanzáramos a tocar también este tema, dado que el tiempo se nos va acabando. Pues es un poco como una escalerita. O sea, inicia en la familia, continúa en la empresa público-privada y obviamente donde impacta en la sociedad. En la sociedad la verdad es que volvemos al asunto fundamental, educación y cultura. O sea, educación implica no nada más decir buenos días y buenas tardes. Dirían por ahí, ya vas con la carita muy pintada y no has tendido tu cama, ¿no? Claro. Entonces la verdad es que no nada más falta, no es nada más aparentar educación. Educación es formación, son valores, es modo de vida, es congruencia. Yo insisto mucho con la congruencia, porque todo parte de los ejemplos. Tú quieres que un niño tienda su cama, pues que vea que tú tiendes la tuya. Quieres que un niño no tire basura, pues entonces tú tampoco tires basura. En fin, infinidad de cosas de este tipo. Yo lo que creo es que en la sociedad también el ánimo, la cultura y la forma de conducirse en la sociedad también se puede transformar. ¿Cómo se puede transformar? Vuelvo a lo mismo, con ejemplo, con liderazgo, con empatía y con explicaciones claras y con sensibilidad hacia el ciudadano. Hoy fui a una dependencia pública de gobierno del Estado y vi usos y costumbres más que buenas prácticas. Cuando tú transformas los usos y costumbres por buenas prácticas, entras a procesos y procedimientos y entras a normar y orientar no nada más el comportamiento de la gente, sino el resultado del servicio que estás esperando que se te entregue. Es decir, el trámite va a ser el mismo, la manera de hacerlo puede cambiar de tal forma que canses menos al servidor público que te atiende y menos al usuario. Que lo hagas un trámite expedito, eficiente y eficaz, que lo hagas dar menos vueltas, que lo hagas gastar menos recursos y menos tiempo. Cuando te califiquen el servicio al cliente y hayas logrado la empatía de haber sensibilizado a esa persona en que note qué ágil y qué expedito es ahora el trámite, refleja en una buena práctica y en un buen gobierno y en un buen proceso y un buen procedimiento. Yo certifiqué en ISO 9000 a Canal 11 en todos sus procesos. Fue el primer canal en certificarse en ISO 9000 en el mundo. Oliver Smoot, el presidente de ISO a nivel internacional, vino a México especialmente a dar cuenta de ese hallazgo y a recertificar con un equipo de expertos que todo se hubiera hecho como la norma lo indicaba. Y así fue.
Y él, muy asombrado, me preguntaba cómo es posible que una organización de 42 años de vida en México, gubernamental, se pueda haber transformado de esta manera. Y a ti te consta, el Canal 11 tenía un rostro muy distinto al que logramos implementar. Aquello parecía un hospital finalmente, cuando se certificó en eso. Pero lo más increíble del canal es que no era el certificado lo que importaba, era la actitud de la gente. El clima laboral yo lo había recibido en 7%, el clima laboral se había ido al 70 y tantos % de satisfacción. ¿Por qué? Pues por lógicamente yo te enseño a trabajar, te doy las herramientas adecuadas, detecto tus necesidades, conformo un buen lugar de trabajo, pues tu rendimiento es otro. Yo tenía 1,550 colaboradores, en los primeros 6 meses dejamos únicamente en 750, pero triplicamos las funciones y también triplicamos los salarios. Si yo te pregunto a ti, tú tienes 4 personas a tu cargo, que tú haces como que les pagas y ellas hacen como que trabajan, ¿qué prefieres? ¿Te pago mejor a ti, que tú tienes la capacidad de hacer el trabajo de manera contundente, bien y a la primera, y te pago lo que mereces para que tengas una calidad de vida adecuada, o te dejo 4 de a 1,000 pesos que van a estar renegando, inconformes y tal? Y eso lo llevas a todo el escalafón, mejoras la calidad de vida y desde luego generas, para los que se fueron, servicios periféricos y satelitales de proveeduría para tu empresa. Es decir, señor, ya no puedo tenerte aquí, pero el día de mañana tú vas a ser el que me venda las botellas de agua, el que las traiga, las entregue y tal, y yo te voy a consumir, y vamos a hacer un compromiso que te voy a consumir tanto, vas a empezar tu empresa, te voy a dar asesoría de cómo, te voy a meter a la incubadora de empresa, cuando estés listo te voy a dejar volar y vas a tener cliente garantizado. Círculo virtuoso. Claro. No echas a alguien a la calle sin empleo, se vuelve tu proveedor, le das la oportunidad de crecer, potenciar sus habilidades, irse a otros espacios y sobre todo mejorar la calidad de vida de todos. Claro. Y tú te ahorras agua, papel higiénico, luz, teléfono, todo. bilis, Claro. en fin, y logras resolver los temas de otra manera. Y sin dejar que una persona se quede sin trabajo y desamparada de alguna manera ante un desempleo, ¿no? Entonces, así es, y en la sociedad es lo mismo. Si cada uno de nosotros hiciéramos 3 cosas fundamentales que nos corresponden, en nuestras colonias, por ejemplo, respetar la acera y el lugar de estacionamiento del vecino, de los vecinos, recoger y depositar nuestra basura donde corresponde, y tal vez, y que no sea mucho pedir, iluminar nuestra calle. Bueno, estás contribuyendo en 3 cosas fundamentales en tu espacio y en tu hábitat cotidiano. Una ciudad no va a ser aquella que se barre mucho, va a ser una que se ensucie menos. Claro. Entonces, vuelvo a lo mismo, es el tema de cultura. Hay gente que me dice, Julio, pero tú quieres educar a la gente, bañar a los que no se han bañado, cortarle el pelo a los que no se han bañado. No. Y has escuchado eso por ahí. Sí, claro. No, lo que nosotros queremos es fundamentalmente darle otra óptica y también darle sentido de pertenencia a las políticas públicas. Cuando tú las políticas públicas las quieres dictar a latigazos, porque yo digo, porque yo soy tal y porque tal, cuando lo haces desde un escritorio además, Sí, no pues funciona. es un desastre. Cuando tú eres una autoridad sensible que va a la calle, escucha al vecino, detecta el problema, lo analiza con él, muy probablemente le vas a encontrar solución favorable para el vecino, no para ti. Y con eso vas a encontrar un nivel de satisfacción en ese vecino. Claro, que esas cadenas de conexión necesitan hacerse definitivamente entre el gobierno y la sociedad para que la sociedad también actúe de manera responsable y no nada más espera que el gobierno resuelva algo que nos corresponde a todos, ¿no? Bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero quiero mencionar que el señor Luis Guevara no tiene el privilegio de haber nacido aquí en Irapuato, pero dice que Irapuato merece a alguien como Julio para presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Luis Guevara habló el otro día, me dieron un recado también ahí para mi papá, que porque por esto a mí no lo he dado, pero le mandamos un saludo. Muy bien. Pues Julio, es un honor haberte tenido aquí, me da muchísimo gusto que nos hayas podido participar tus opiniones acerca del valor de la responsabilidad. Espero que próximamente nos vuelvas a acompañar. Amigos, soy Mariana Di Vela y los espero nuevamente en otro programa para seguir aprendiendo a vivir mejor. Hasta la próxima.